Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, verso del 2 al 13. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaron de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir lo de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada persona tiene un temperamento específico que desarrolla durante toda su vida. Por ejemplo, algunos difícilmente hablan mientras que otros piensan cuidadosamente lo que van a decir. Finalmente están esas personas que hablan mucho y no siempre piensan antes de hacerlo. Pedro ciertamente era una de ellas. Habiendo tenido una poderosa visión de Jesús en la transfiguración, estaba sorprendido, no sabía qué decir. Sin embargo, él fue el primero en decir algo. Si tratas de seguir la vida de Pedro en los evangelios, descubrirás que su tendencia a hablar y actuar impulsivamente es constante y de cierta forma incluso simpática. Su humildad y devoción al dejar sus redes y seguir a Jesús son realmente conmovedoras. Fue el primer discípulo en identificar a Jesús como el Mesías, pero luego demostró que no comprendía por qué el Mesías tenía que padecer tanto. Y al transfigurarse Jesús, Pedro lo hace de nuevo. Contemplando la gloria celestial de Jesús, Pedro incorrectamente supone una vez más que comprende perfectamente lo que está pasando y propone hacer 3 chozas y quedarse a vivir ahí para siempre. Como Pedro, todos hacemos nuestro mejor esfuerzo por comprender el plan de Dios y eso es algo muy bueno, pero a veces el secreto de una vida espiritual plena y más profunda significa saber escuchar y no apresurarse a actuar, a hacer acciones. A menudo el mundo nos dice que deberíamos movernos más rápido y en este mundo que se mueve a 1000 por hora, pues invita a que todos estemos en ese mismo ritmo para avanzar en cada situación que parece estar fuera de foco en nuestra vida. Pero si hacemos eso, nos arriesgamos a actuar antes de escuchar la guía y la dirección del Espíritu Santo, que es tan importante para tomar buenas decisiones y finalmente buenas acciones. Es en la oración, en la lectura de la Escritura y en el consejo de los hermanos en Cristo donde encontramos la iluminación de ese Espíritu Santo. Con el tiempo Pedro desarrolló una actitud de espera, de escucha, de preguntar, a través de la prueba y el error. Aprendió a quietar su corazón y a discernir lo que el Espíritu Santo le inspiraba. Y esa es una gran noticia para nosotros. Al igual que Pedro, nosotros también podemos escuchar mejor, tanto a Dios como a las otras personas. Todo lo que se necesita es práctica. Pedro parte y todos partimos del hecho de querer seguir al Señor con toda devoción, de querer hacer su voluntad, de comprenderlo. Y esas imprudencias que a veces cometía Pedro lo llevaron también
a grandes enseñanzas en su vida. Por eso no temamos preguntar, no temamos caernos, fracasar, cometer errores en nuestro camino de fe. Confiemos de que el Señor está allí y que aprovechará cualquier instancia, cualquier error, cualquier pregunta imprudente para formarnos a su imagen. Pero tenemos que caminar, aprender poco a poco a escuchar, a no reaccionar de manera apresurada frente a las situaciones, sino a sosegar nuestro corazón, darnos un par de minutos y decirle al Señor: ilumíname, Señor, ¿qué harías tú en esta situación? Y seguramente que vendrá el Espíritu en tu auxilio y te dirá y te iluminará qué debes hacer, cómo debes actuar, qué debes decir. Que el Señor inspire cada día nuestro caminar, que el Señor nos dé una inteligencia emocional profunda y significativa para aprender a dominar nuestros impulsos y saber escuchar más a Dios. También aprender a escuchar a nuestros hermanos. También aprender a escuchar en medio de los diálogos, de las discusiones que podemos tener. Porque el que escucha bien sabe dar respuestas correctas y afirmativas. Pidámosle al Señor la gracia de su unción y de su presencia en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, infunde en cada uno de nosotros tu fuerza y tu amor, tu gracia y tu bendición. Ilumina nuestras mentes para saber actuar como debemos actuar, para saber reaccionar en el momento que debemos hacerlo, ser inteligentes a nivel espiritual, profundamente conectados contigo y con la voluntad del Señor en nuestras vidas. Bendice a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de camino. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos. Or